Mateo capítulo 16, si me acompañan, leemos y oramos. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al caer la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutieron entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos pan. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombre de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Y cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra preciosa y bendita. Y Padre, hoy quiero proclamar tu palabra, Señor, en el poder de tu Espíritu, que realmente seas tú el que hables a cada corazón, que tú toques cada vida, Señor, y que produzcas el fruto por el cual tú la envías. Confiamos en la obra de tu Espíritu, confiamos, Señor, en la autoridad de tu palabra, mi Dios, para transformar las vidas, para cambiarnos desde adentro. Señor, para animarnos cuando estamos cansados, Señor, para levantarnos cuando no tenemos fuerzas, pero también para corregirnos cuando estamos equivocados. Confiamos en la obra, Señor, eterna que tú haces en medio nuestro. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Saben? Hoy, yo no sé si el tiempo da para tratar lo que quiero ver todo hoy, pero hoy quiero hablarles de 4 verdades que quiero apuntar de estos versículos que leímos hoy. Quiero centrarme en 4 cosas puntuales. Seguramente habrá muchas más, pero yo quiero tomarme simplemente 4 de ellas para verlas. Pero antes, siempre, como saben, me gusta que podamos entender un poco el contexto. Para los que vienen todos los domingos les resulta más fácil entender porque voy contando a medida que va pasando. Porque ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos sobre la mujer sirofenicia o la cananea, la que recibió el milagro de parte del Señor para su hija que estaba endemoniada? Y Jesús estaba en una tierra que era una tierra gentil predominantemente. Ahora Jesús regresa, ¿sí?, a la tierra, y no leímos esta parte del final del capítulo 15. Jesús regresa a la tierra de Galilea y allí dice Jesús, miren, le leo simplemente algunos versículos. Versículo 30 dice: y vinieron a él grandes multitudes. Versículo 31. Salteo, ¿no? De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, había un montón de gente y Jesús hizo un montón de milagros, pero a diferencia de la vez pasada, de otras veces, ahora la gente se queda con Jesús. Eso dice capítulo 15. Se quedó 3 días. A tal punto que eran 3 días, ellos veían, esto gente parece que era más previsible. Como Jesús muchas veces enseñaba en lugares lejos de los pueblos para poder atender a toda la gente, se fueron, llegaron, pero llevaron comida para varios días. El problema es que la gente no se quería ir porque quería escuchar, aparte de recibir las bendiciones, los milagros de Dios, quería escuchar la enseñanza de Jesús. Y pasaron los días y de golpe pasó el 3er día, cuento lo que no leímos, y la gente se quedó sin comida. Y vuelve otra vez rápidamente, como la vez anterior. Ahora dice que había 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús vuelve a hacer un milagro de multiplicación, el segundo ya, milagro de multiplicación de los panes y los peces.
¿sí? Y da de comer a toda esa gente. Dicho eso, ahora sí nos encontramos en lo que habíamos leído. Jesús estaba, ¿sí?, en tierra de Galilea, y es allí donde acontece, cerca del mar de Genesaret, allí donde acontece esto que acabamos de leer. Y de golpe, como siempre, se acercan a gente importante, grandes maestros, ¿no? Gente de la política y de la religión. Posiblemente y casi seguro que muchos de ellos venían de Jerusalén, como la otra vez. Y la única razón normal por la que venían no era por un genuino deseo de conocer a Jesús, ni de lo que él hacía, sino era tratar de encontrar algo con qué juzgarlo, algo con que pise el palito, algo con qué acusarlo. Y como veíamos la vez pasada, intentaron hacerlo como nada de la ley Jesús quebrantaba, intentaron hacerlo con las costumbres de los hombres. Y ahora también, ahora quieren llevarlo a otra cuestión. Y es decir, y leemos el versículo 1 que recién leímos. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba, en otras versiones dice, y tentando al Señor Jesús, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Si sos quien decís que sos, pues hace una señal del cielo. Ahora, ¿saben? Este grupo es rarísimo. Porque este grupo no es como los anteriores, no era fariseos y escribas, como generalmente andaban juntos. Los fariseos y los escribas muchas veces sí andaban juntos. Pero fariseo y saduceo era raro, porque es el contrario. Los saduceos eran los que gobernaban a fin de cuentas a Israel, eran los que estaban a cargo de todas las cuestiones del templo, eran los que tenían mejor relación con los romanos, ¿sí? Los que facilitaban todo eso. En cambio, los fariseos no, eran de otro tipo, mucho más apegados. Podríamos decir, los saduceos eran más liberales, los fariseos eran más legalistas. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras, no tan correctamente, pero algo así, ¿verdad? Entonces, pero ahora fíjense, interesante, y tenían diferencias teológicas profundas, pero aún así ahora están juntos. Y ahora van juntos, se ponen de acuerdo juntos. Ah, qué interesante, ¿no? Para así ir en contra del Señor. Dejaron ancladas sus diferencias y se pusieron ahora a tratar de buscar a su enemigo en común, a Jesús. Y para tentarle le pidieron una señal del cielo. Ahora piensen, qué ceguera. Están pidiendo una señal del cielo y acababan de ver una infinidad de señales obrando Jesús en medio de la gente. Piensen, los mudos hablan, los cojos caminan, los paralíticos se levantan, los ciegos ven. ¿Saben? Puntualmente, ese milagro de los ciegos que ven, en el Antiguo Testamento no existe ningún milagro donde un ciego recibió la vista. Los profetas, ninguno se hizo antes. Ese milagro era solo atribuido, y se sabía bien, y estos hombres sabían bien, a Dios. Que un ciego de nacimiento vea. Era un milagro solamente atribuido a Dios. Y Jesús lo había hecho, y no solo una vez, lo había hecho varias veces. Y aún ellos tentando a Dios, en el Antiguo Testamento, ellos dicen, en el Salmo 78, 19 dice, decían a Dios, ¿podrías poner mesa en el desierto? Y Dios en el Antiguo Testamento lo hizo, dando el maná del cielo. Pero si pensaban un poco más nomás, simplemente, ellos se hubieran dado cuenta que ahora Jesús estaba poniendo, no una, sino 2 veces, la mesa en el desierto. Jesús le había hecho hace un ratito, un poquito antes, unos capítulos antes, con más de 15.000 personas. Y ahora, hace instante, lo último que había hecho, lo había hecho en por lo menos 12.000 personas. Y ellos seguían pidiendo una señal del cielo. Ellos querían algo mayor, no podían ver realmente lo que estaba frente a sus ojos. ¿Saben? Y eso nos hace ver que si Dios no obra un milagro en el corazón del ser humano,
Si Dios no produce por medio de su espíritu un despertar en el espíritu muerto del hombre, el hombre es incapaz de ver realmente la verdad de Jesucristo si Dios no lo permite, si Dios no lo hace. Estamos tan muertos, estamos tan enemigos de Dios, estamos tan cerrados, que si Dios no hace un milagro, no hay señal en el mundo que pueda suceder. Y miren que ellos vieron una y otra vez, y aún así no creyeron. ¿Saben? Eso me hace acordar de cuando Lázaro dijo: envía a alguien de la muerte que se levante de los muertos para que mi familia crea. Y Abraham dice: no, si no creen en los profetas, ni que alguien se levante de los muertos. Literalmente, tiempo después alguien sí se levantó de los muertos, y fue Jesucristo. Y sin embargo, aún así, muchos hoy no creyeron. Me acuerdo de una historia que contaba yo hace mucho, pero con otro objetivo me acordé de un hombre, un alpinista, que subió estaba escalando, y en eso se hizo de noche y no veía nada, y en uno de esos, los ganchitos se suelta y el tipo se cae, pero tenía otro de seguridad y queda suspendido en el aire. Y hacía mucho frío, y él sabía que si no salía de ahí se iba a morir congelado, pero no veía el fondo por la oscuridad, y lo único que tenía abajo era el precipicio, y no tenía forma de ver. Dice que al otro día los rescatistas lo encuentran colgado, muerto, congelado, a 1,5 metros del suelo. No veía. La salvación la tenía a 1,5 metros, pero no fue capaz de ver. ¿Saben? Así es el corazón del hombre. La puede tener enfrente y se le puede decir 1000 veces, pero si Dios no obra un milagro en un corazón muerto, no hay capacidad de arrepentimiento ni de fe que salva. Amén. Esta es la realidad de todos los seres humanos que vivimos en esta tierra. Necesitamos un milagro del Señor para creer. Necesitamos que, por eso mi hermano, por eso mis queridos, es que una de las principales cosas que podemos hacer por una persona que no conoce al Señor, aparte de predicar el Evangelio, es clamar a Dios: Señor, abrí los ojos. Señor, abrí los ojos para que puedan ver de tu amor y de tu gloria. Abrir los ojos para que la luz del Evangelio pueda iluminar ese corazón que está muerto. Porque solo vos, en tu gracia y tu misericordia, podés hacer eso. Realmente. ¿Saben? Pero eso también, por otro lado, me hace pensar que debemos tener cuidado, nosotros, los hijos de Dios, también de adquirir este tipo de corazón que tenían los fariseos y saduceos. Que pedían siempre algo más para creer. Hacé algo más, Señor, para que crea. Hacé otra cosa más para que crea. Y empezamos a perder la capacidad de ver en realidad los milagros que nos rodean diariamente en nuestras vidas. Porque son tan cotidianos que a veces nos vamos olvidando simplemente de que están ahí. Miren, mi querido, si hoy está acá y no conoce al Señor, que vos estés con vida, es un regalo de Dios. Porque, como dije, lo único que nosotros merecíamos sin Cristo era una muerte horrenda. Pero en su misericordia el Señor extiende su mano para que tu vida vuelva a despertarte cada día en esta tierra. A veces pedimos que quisiéramos ver: Señor, hace este milagro, hace aquello. Pero hermano, primero tratemos de apreciar y ver los milagros que realmente Dios hace a nuestro alrededor. Pensá en tu propia vida, en tu propia salvación. Pensá en el regalo que Dios te dio de haber creído en Él. Es un regalo. Y no hay milagro más grande en esta tierra
que aquel que estuvo apartado de Dios, está lejos de Dios, muerto en su delito y pecado, venga a la vida en Cristo Jesús. No hay milagro más grande que ese. Porque no hay nadie que pueda cambiar un corazón sino solamente Cristo. Pero también, mirá el milagro de tu vida cada día. Mirá el milagro de tu familia, de tus amigos. El milagro que Dios te da cuando te da un plato de comida cada día. La salud. Que hoy la tenés y posiblemente mañana pueda faltar. Pero es un regalo que Dios te da cada día. ¿Saben? Los chicos que estudian, que pueden ir a la universidad, pues es de la mano del Señor. Agradecer. Aquel que va a un colegio, que puede ir a la escuela, pues agradecer lo que el Señor te regala. Deleitarte en esas pequeñas cosas. Disfrutar de esos pequeños regalos, pequeños grandes regalos que Dios te da. No porque vos tenés y otro no, sino porque simplemente el Señor te lo da. ¿Saben? Padres, tengamos cuidado de criar a nuestros hijos en un mundo donde todo es tan fácil para ellos, donde nada les cuesta, que a fin de cuentas pareciera que no valoran nada de las cosas de la vida, donde todo es así, no solamente basta pedir o llorar o quejarse para conseguirlo, y nosotros como padres vamos atrás corriendo tratando de darle todo eso, y me siento bien como padre. Sí, claro que está bien tratar de dar aquellas cosas que nuestros hijos necesitan. Pero ¿cómo van a aprender a reconocer que todo lo que tienen viene del Señor? ¿Cómo van a aprender a ser agradecidos al Señor por cada cosa? ¿Cómo van a aprender a cuidar los regalos del Señor y aún su propia vida? Entenderlo como un regalo de Dios. Y nunca olvides, y me gusta y uso el Salmo 103 para eso: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, es el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. ¿Saben? El salmista está tratando de recordarse constantemente que su vida depende, a fin de cuentas, y si hablamos en el Nuevo Testamento del Evangelio, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de todas las cosas que Dios hizo en tu vida. No te olvides de dónde el Señor te sacó. No te olvides que si el Señor no hubiera venido a tu vida, ¿dónde estarías hoy? Si el Señor no hubiera dado un milagro, ¿qué sería de tu vida y de tu familia hoy? No te olvides, porque nuestro corazón tiende a olvidarse. Y como estos saduceos y fariseos, tendemos a olvidarnos y tendemos entonces a pedir más cosas. Y no nos damos cuenta que todas las cosas que el Señor nos ha dado y lo ricos que somos en Cristo. Cuando eso pasa, en lugar de ser realmente adoradores, empezamos a ponernos simplemente en un espíritu de queja y amargura por aquellas cosas que no tenemos. Recuerda, mi querido, los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, y no dejes de olvidarte de su misericordia y su amor en ti cada día. Empieza cada mañana teniendo presente a tu Dios. Cada mañana teniendo presente que Él murió por ti. Cada mañana recordando que tu vida depende de su gracia y de su amor. Cada mañana de tu vida. Segunda cosa, pasamos un poquito más adelante. Pero Él les dijo: al caer la tarde, ustedes dicen, hay buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestad porque el cielo está rojo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir
el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. ¿Saben? Interesante, porque estoy leyendo algunos comentaristas y decían que de verdad la gente de ese tiempo, el sistema meteorológico de ellos andaba bastante bien. De verdad que no con horario y nada de eso. Bueno, hoy tampoco, no avanzamos mucho en meteorología, ¿no? Porque no le pega ni de casualidad. Entonces, tampoco estamos tan diferentes a ellos. Pero de verdad que dice que eran muy estudiosos de todas esas señales y tenían bastante, le pegaban, bastante bien andaban con saber cómo iba a estar el tiempo y qué iba a pasar y todo eso. Y Jesús justamente por eso, Él les dice que tenían esa capacidad. ¿Qué? Ellos tenían la capacidad de ver el tiempo que les rodeaba, pero no tenían la capacidad de ver el tiempo de Dios que estaba sucediendo en este momento en medio de ellos. ¿Saben? En el griego, en el Nuevo Testamento, para la palabra tiempo usa dos palabras en griego. Uno es cronos, que habla del tiempo que corre, cronómetro, ahí viene todas nuestras palabras, ¿no? Cronología, que habla del tiempo que corre. Y el otro es kairos. Se refiere a momentos muy especiales, decisivos, estratégicos y apropiados y oportunos. El kairos de Dios, el tiempo puntual de Dios, el tiempo de Dios para su pueblo, el tiempo de Dios para el mundo, el tiempo de Dios para la humanidad. Miren, ellos tenían los profetas, ellos eran estudiosos de todas las profecías que había sobre el Mesías. Y ellos podían ver todo el mundo, cómo funcionaba el clima y cuándo venía mal tiempo o buen tiempo, pero no fueron capaces de ver el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios había llegado. El tiempo de Dios estaba ahí en medio de ellos. Era el kairos de Dios. Dios hecho hombre vino a la tierra y fue uno de nosotros y ellos no lo vieron. Es más, ellos esperaban al Mesías. Y había uno ahí que dijo, yo soy. Y mostró las señales que marcaban que era Él. Y no lo vieron. No distinguieron el tiempo de Dios para sus vidas. Ni todo el conocimiento del mundo a veces alcanza para distinguir los tiempos de Dios. Sin un corazón contrito, humillado y necesitado de Dios. Había un hombre viejo, todos los días iba al templo. Y ese día el Espíritu le dijo, hoy anda, que hoy es especial. Un tal Simeón, que la palabra, el nombre significa aquel que escucha atentamente y obedece, significa Simeón. Y ese hombre fue al templo ese día. Y sucedió como sucedió hoy con Emilio. Jesús fue llevado delante del templo. Hoy no es el templo y nada, ya saben toda esa diferencia, ¿verdad? Pero fue llevado al templo. Y allí, cuando él vio al bebé, él supo en su corazón. Hoy llegó el tiempo de Dios. Aquello que el Señor nos había prometido, el kairos de Dios, está aquí. Es ahora. El Mesías, el Salvador de este mundo, vino. Y sus ojos, miren, y él dice, mis ojos pudieron ver lo que toda la manga de sacerdote y sabio y lo que sea no lo vieron. Este hombre sencillo, con un corazón humilde, pudo ver la realidad más grande de todas. El Mesías había venido y hasta el punto de decir, Señor, ya está, ya vi, ya puedo cerrar mis ojos en paz. He visto al Salvador del mundo. El tiempo de Dios, y ellos no se dieron cuenta. Y eso es lo que Jesús está diciendo, ustedes no se dan cuenta. Son los sabios, son los que conocen, son las autoridades y no se dan cuenta. ¿Saben? Así también muchas veces es en nuestras vidas. ¿Saben? Y hay tiempos especiales de Dios en la historia también. Fue ese un tiempo de Dios. Y hubo muchos tiempos especiales donde Dios hizo muchas cosas en la iglesia. Sin duda, el día de Pentecostés fue un tiempo especial de Dios donde Dios derramó su espíritu delante de la iglesia.
El tiempo de la Reforma fue un tiempo de Dios, de un cambio en el mundo, de un cambio de la iglesia, de una vuelta a Dios. Pero así podemos nombrar un montón, y me quedaría corto de nombrar el avivamiento del siglo XVIII, las misiones modernas con Carey, Wesley, Whitefield y un montón de hombres que realmente cambiaron la historia. En los tiempos de Dios trayendo avivamientos, vamos más cerca al principio del siglo XX, Azusa Street y el derramamiento del Espíritu nuevamente, el inicio de muchas de las iglesias pentecostales que conocemos. El tiempo de Dios llegó. Y hay tiempos de Dios, pero también hay tiempos de Dios para la vida de aquellos que no conocen al Señor. ¿Saben? Hay un tiempo donde Dios te llama. Hay un tiempo donde Dios obra un milagro y te llama a su presencia. Yo oro que si aquí hay alguien que todavía no ha rendido su vida a Cristo, que este pasaje se haga realidad en tu vida. 2 Corintios 6 dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es tiempo propicio. He aquí, ahora es día de salvación. Oro que el Señor pueda llegar a tu vida y tus ojos de tu corazón sean abiertos. El día de tu salvación es hoy. Es hoy que el Señor te está llamando. Es hoy que el Señor quiere que vengas delante de su presencia. Pero también hay tiempos de Dios, especiales muchas veces en la vida de cristiano. Muchas veces hay tiempos donde Dios nos habla puntualmente y nos desafía. Y ahora quiero ir. Y que a veces, ¿saben lo triste? Es que creo que muchas veces esos tiempos donde Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, donde Dios quiere renovarnos o quiere desafiarnos, creo que a veces como iglesia ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos demasiado ocupados mirando cómo estos saduceos y fariseos, estamos demasiado tiempo mirando hacia afuera, mirando al mundo, demasiado entretenidos con cosas del mundo, demasiado cargados con los problemas del mundo, demasiado angustiados siguiendo las dificultades y estando metidos ahí, dando vueltas, pero no miramos a Cristo. Quitamos la mirada de su presencia. O una vez estamos tan concentrados en las cosas materiales, en conseguir cosas de este mundo, que dejamos de mirar, o aún a veces estamos tan mirando adentro de nuestro propio ombligo. Mirando lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me hablaron, lo que no me hablaron, el lugar que me dieron, el lugar que no me dieron, que dejamos de mirar a Cristo, bajamos la mirada. Y muchas veces perdemos hermosas oportunidades que Dios quiere hacer con nuestras vidas, o de servirle, o de crecer, porque simplemente nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón están en el lugar incorrecto, cargados con cosas del mundo que a fin de cuentas no nos satisfacen. Mi querido, mira a Cristo. Mira bien los tiempos. Los tiempos son cortos. El tiempo que tienes para servir al Señor, para vivir para Él, aprovéchalo. El joven dice, ya habrá tiempo. El que trabaja dice, ya me voy a jubilar. Nunca sabemos cuándo nuestro tiempo se termina. Pero aprovecha, vive con intensidad. Ama al Señor de todo corazón, búscale con todas tus fuerzas. No dejes pasar tu vida. Como siempre digo, como pastor y también en el campo misionero,
muchas veces vi hombres y mujeres preciosos, pero que muchas veces han desperdiciado su vida metidos en cosas que no eran del Señor. Y cuando quisieron reaccionar, cuando quisieron servir, ya era tarde. Los tiempos del Señor son ahora. Es ahora, Él está buscando tu vida. Y piensen en esto, y esto me impresiona. Fíjense lo que Jesús hace luego de decirles esto. Aparte de decirle, una generación perversa y adúltera busca una señal y no se la da sino la señal de Jonás. Y todos sabemos, no voy a entrar en eso, está hablando de la resurrección, los 3 días, igual que Jonás. Pero fíjense al final del versículo 4, y dice, y dejándolos, se fue. Y dejándolos, se fue. No juegues. No pongas a prueba. No le des la espalda. No lo hagas, por favor, en el nombre de Jesús. Y vuelvo a aquellos que están por primera vez. Su tiempo en tu vida es hoy. No te vayas sin venir a sus pies en esta noche. Entonces, Jesús dejó a los líderes religiosos, se fue literalmente, y ahora Él pasa a una región, versículo 5, a una región otra vez gentil, predominantemente gentil, donde Jesús va a pasar un buen tiempo a sola con los discípulos. Creo que es una razón de por qué pasa en una región gentil, ya la gente no le va a seguir tanto. ¿Se acuerdan cuando pasó la otra vez? Era una mujer la que seguía. Ahora, entonces Él necesitaba estar un tiempo con los discípulos porque ya estaba cerca de la crucifixión. Ya no quedaba más de 6 meses. Entonces Jesús va a pasar semanas. Algunos autores dicen que puede haber pasado mes y medio con ellos, porque se iba a dedicar a enseñarles cosas puntuales que Jesús creía que ellos necesitaban saber ahora con los discípulos. Entonces, dice el versículo 5, dice, los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar pan. Antes de entrar el tema de los discípulos, quiero quedarme con esta palabrita, que me hizo tanto, vieron que como estamos con Mateo, tanto, pero hay una, no sé si se dieron cuenta, hay una cosa muy, que se repite constantemente en el caminar de Jesús con los discípulos. Es esta cuestión de pasemos al otro lado. Si usted observa con atención, vamos a encontrar que todas las veces Jesús era pasemos al otro lado. Constantemente Jesús estaba con ellos y decía pasemos al otro lado. No conté cuántas veces, pero cada momento pasaba. Yo no sé si parece que Jesús decía, así quería hacer remar los discípulos, yo no entiendo, pero era pasar al otro lado, volver a pasar al otro lado, pasar para el otro lado, pasar, era ese lado de Genesaret. Menos mal que varios eran pescadores y conocían ahí, si no, no sé cómo hubieran hecho para pasar al otro lado, pero muchas veces pasaban al otro lado, y eso me hizo pensar, ¿y qué pasaba? Y se dan cuenta, en cada vez que eso sucedía, cada vez que Jesús daba esa orden, algo pasaba, algo experimentaban los discípulos, algo cambiaba en la vida de ellos, algo ellos nuevo aprendían cada vez que ellos pasaban al otro lado. Todo el tiempo, en cada una de estas dos órdenes, hay una nueva experiencia con el Señor de los discípulos. Una nueva revelación de la persona de Cristo a sus discípulos. Una nueva prueba de su fe y muchas veces aún de confrontarse con sus propias limitaciones y debilidades para que confíen en Él y su fe vaya madurando. Ejemplos doy. Una vez le dijo, pasemos al otro lado, y le llevó derecho al medio de una tormenta. Y Jesús se durmió y ellos hicieron como buenos marineros todo lo posible, como hacemos nosotros, con toda nuestra fuerza para tratar de solucionar y salir de la tormenta. Y cuando no pudieron más, entonces aprendieron a que en cada tormenta de su vida ellos debían buscar al único que era Señor de toda tormenta y de toda creación, a Cristo. Y lo despertaron.
Y pudieron ver y comprobar que Jesús era Señor de señores, de toda creación, de toda tormenta. Y dice que Jesús clamó, reprendió la tormenta y las olas cesaron y se calmaron. Y pudieron ver la gloria y el poder del Señor Jesús. Otra vez les mostró su autoridad, llegaba al otro lado y de golpe se encontró con un demonio de Gadareno. ¿Se acuerdan del demoniado Gadareno? Y aprendieron allí, después de pasar al otro lado, que Él tenía autoridad sobre todo principado y toda autoridad. Que Él es Rey de Reyes. Pero también aprendieron que cuando hacemos la voluntad de Dios, hay mucha gente a veces que no lo va a entender y que le iban a echar del lugar a donde habían llegado. Y así pasó con esta gente. Después otra vez les dijo, pasemos al otro lado. Les dijo, vayan, pasen al otro lado. Y pudieron ver a Jesús caminar sobre las aguas. Y no solamente eso, ellos mismos, a través de Pedro en este caso, pudo experimentar el milagro de caminar sobre las aguas y andar sobre ellas. Y aprender que si en medio de cualquier situación ellos desviaban un poco la mirada de aquel que les llamaba a caminar sobre las aguas, entonces lo único seguro era naufragar en medio de la tormenta. Y aprendieron en ese instante y en ese momento que debían siempre tener su mirada y su esperanza y no desviar de Él nunca en medio de los problemas que iban a venir como discípulos de Cristo. Otra vez fueron confrontados también, después de pasar otra vez las aguas, fueron confrontados en su propia comodidad, en su propia... Hasta ese momento el Señor, Él estaba sanando, yo no tengo nada que ver, hasta que Dios le dijo, Señor, despide los que tienen hambre. Y Jesús le dice, pues denle ustedes de comer. Ellos aprendieron entonces a través de eso que la obra del Señor, hacer lo que Dios nos manda hacer es imposible con nuestros recursos, porque tenían solo 5 panes y 2 peces. Pero también aprendieron que si Dios manda a hacer algo, Él también nos da todo lo necesario para llevar adelante la obra. Que simplemente lo que nos resta a nosotros es hacer aquellas cosas que son posibles. Y que el Señor mismo se va a encargar de hacer aquellas cosas que son imposibles. Él es el Señor de lo imposible, el Dios de milagros. Otras veces también ese pasemos al otro lado significó sacarles de un lugar donde ellos querían estar. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes, ¿se acuerdan? Que todo el mundo quería hacerlo rey. Y Jesús le corrió, le dijo, suban, vayan. Porque Jesús quería cuidar sus corazones. A veces simplemente pasemos al otro lado significa salir del lugar donde nuestro orgullo toma preponderancia. Y donde necesitamos aprender humildad y sencillez. Otras veces, pasar al otro lado significa llegar y Jesús ver la multitud y decir, tengo compasión de ellos. Pueden aprender que la forma de mirar de Jesús a la gente es una mirada de amor y de compasión, y que Él no rechaza a nadie. Otras veces pasemos al otro lado significó ir a un lugar gentil donde ellos pensaron, aquí Jesús no va a hacer nada. Esta gente no merece, porque son gentiles, además son perros, no merecen ningún milagro del Señor. Y se acerca una mujer desesperada en su situación, clamando, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús actúa. Y Jesús libera a su hija. Y esos prejuicios que ellos tenían y que debían caer si iban a ser el principio de la iglesia, empiezan a ceder a tantos años de religión rígida y estructurada que era el judaísmo de ese tiempo, donde el mundo está dividido en judíos y gentiles. ¿Saben? Y así podríamos nombrar tantas cosas que ellos aprendieron cada vez que el Señor decía, pasemos al otro lado, una y otra vez. ¿Saben? El ser humano en general no le gustan los cambios.
Le tenemos miedo a lo desconocido. Nos gusta estar en lugares donde manejamos las cosas, donde nos sentimos cómodos y seguros. No queremos lo que nos incomoda, lo que está fuera de nuestro alcance, lo que pretendemos que es así, lo que no sabemos. Nos gusta manejar en el lugar que conocemos, lo que controlamos. Lo que sabemos hacer, así nos gusta estar. Y generalmente cuando eso es así, nos gusta quedarnos quietos ahí. Pero justamente el Señor, cada vez que decía pasemos al otro lado, también nos está desafiando cada vez a cambiar. A animarnos a dar un paso allá donde no nos resulta cómodo. A abrazar a aquellos que nos cuestan. A perdonar a aquellos que no queremos. A hacer aquello que creemos que no podemos. Porque de eso se trata la vida del discípulo. De salir de donde estamos. De que el Señor pueda llegar a través de esto a lugares de nuestro corazón que todavía no están redimidos. Y que necesitan un cambio. Que necesitan una transformación. Miren, creo que uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que está demasiado cómoda. Que no hay desafíos. Y creo que una de las grandes cuestiones por las que nuestros jóvenes no quieren saber mucho de Dios, porque ven en nosotros algo tan sin pasión y sin vida, que dicen, yo no quiero eso. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a dejar todo? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a ir donde nadie va? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos aún a que Dios quebrante sus vidas? Y los moldee y los renueve. ¿Dónde estamos? Aquellos hombres y mujeres que queremos decirle, sí, Señor, te seguimos, y poder dejar el mundo atrás. ¿Dónde? Dios no cambió. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Lo que a veces sucede es que nosotros como iglesia no estamos dispuestos a que el Señor nos diga, pasemos a otro lado. Salí de donde estás. Entregar tu vida. En todo esto hay una cosa sumamente importante. Y que cada vez, y la frase misma lo revela, cada vez que el Señor daba esa orden, Él estaba incluido siempre. Era pasemos. Él nunca mandaba solo a uno. La única vez que le mandó solo, Él fue caminando. Siempre Él estaba con nosotros. La frase misma lo revela. Es su presencia siempre a nuestro lado. Es su comunión asegurada. Es su poder con y en nosotros. Es su amor como fiel amigo. Es nunca atravesar estos cambios solos en nuestras fuerzas. Es la certeza de su presencia en la incertidumbre y aún en el dolor. En los momentos de sufrimiento y aún en los momentos de soledad. Es Él el que está a tu lado. Es realmente Él el que hace la diferencia. Por eso, y voy terminando en esta noche, te animo, iglesia, a levantarte, a pasar a otro lado, a salir del lugar de donde estás, a prepararte, a aprender, a capacitarte, a buscar de Él, a creer en Él. No te preocupes por el pasado atrás, déjalo. Pero ya es tiempo de dar un paso. Es tiempo de subir a la barca. Sí, va a haber tormenta. A veces se va a mover de lo grande. Es más, muchas veces ni siquiera sabemos a dónde va a encallar la barca. Y muchas veces ni vos ni yo sabemos manejarla. Pero que ahí está la cuestión. Es que no se trata de vos y de mí.
Se trata de aquel que da la orden. Se trata de aquel que sube junto a nosotros. Se trata de aquel que nos dice pasemos a otro lado. ¿Te animás a escuchar al Señor? ¿Te animás a ser un Simeón? Aquel que escucha atentamente, pero también obedece. Hay otra opción, Está la opción de quedarte, decir yo no, seguir igual. Esa opción siempre está. Pero el Señor está llamando a su pueblo a caminar, a levantarse. Y nadie puede decir yo no sé, yo no puedo o yo no sirvo. Porque es Él el que llama. Es Él el que escoge a sus soldados, a sus marineros. Es Él el que capacita a cada uno. Y termino simplemente con la última, voy a repasar nada más para no tomarme tiempo. Y los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar el pan. Entonces Jesús les dijo, están atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tenemos pan. Bueno, me trae consuelo que los discípulos también eran bastante desorganizados. Ellos, imagínense, se van a un lugar gentil, ¿cierto? ¿Dónde conseguir pan sin levadura en un lugar gentil? Era muy difícil. Y cuando Jesús le dice, por eso le dice, cuídense la levadura, ellos entendieron, uy, el pan. O sea, ¿no era vos el encargado? No fuiste vos, pero no trajimos pan. Y ahora, ¿cómo le decimos no trajimos pan? Vuelvo a decir, me trae consuelo que muchas veces los discípulos también eran bastante desorganizados y aún así el Señor los usó. Pero de verdad que qué interesante eso también. Presten atención. ¿Cómo funcionamos muchas veces cuando hay culpa o pecado oculto en nosotros o hay heridas en nuestra vida? Cuando eso sucede, cuando alguien dice algo, nosotros pensamos que está hablando de nosotros. No, nos está acusando de algo. Ellos enseguida pensaron en la falta, el error que ellos habían cometido. Jesús no hablaba nada que ver de eso. No estaba hablando, pero ellos enseguida pensaron, está hablando de nosotros. Claro, ellos reaccionaron bien, pero generalmente a nosotros, cuando alguien dice algo por arriba y nosotros tenemos oculto una herida o tenemos oculto un pecado que nos causa culpa, enseguida reaccionamos con enojo, porque queremos ocultar aquello que alguien está tratando de sacar a luz. ¿Qué sé si no es así? Por supuesto, ponemos excusa por sobre eso y tratamos de que nadie se dé cuenta y nadie reconozca esta verdad, pero así funcionamos. Y de esta forma reaccionaron también los discípulos diciendo, Señor, no trajimos pan, y Jesús entendió eso. Y dije, ¿pero cómo? ¿No se dieron cuenta de todo lo que vimos? ¿No vieron todo lo que pasó? ¿No vieron todos los milagros que sucedieron? Mi querido, volvemos al principio. ¿Tenés angustia? ¿Tenés duda? ¿Tenés temor? Decime, mira para atrás. ¿Dios no fue fiel? ¿Dios no estuvo en cada momento de tu vida? ¿Dios no te ayudó en los momentos más duros? ¿Dios no fue real en cada instante de tu vida? ¿De dónde Dios te sacó? Míralo. Y vas ahora a preocuparte. Vas ahora a angustiarte. Vas ahora a perder la paz. O simplemente vas a confiar en aquel que ha estado contigo en cada instante de tu vida desde que lo conociste. Y por supuesto termina Jesús diciéndole, cuídense de la levadura y hablando, cuídense de la enseñanza de los fariseos, cuídense de las influencias, cuiden su mente y su corazón de toda influencia de la religión,
del legalismo, de la justicia propia. Pero también cuídense del liberalismo, cuídense de salir lejos de la palabra de Dios, cuídense de todo eso. ¿Saben? Y eso de que todavía nosotros hoy debemos cuidar. La iglesia del Señor debe cuidarse de las falsas enseñanzas, debe cuidarse de la mala doctrina, debe cuidarse de la falta de amor, debe cuidarse del legalismo, de los dos extremos. Cuídense, cuiden sus corazones, porque eso daña y lastima. Así que sí, mis queridos, en esta noche quiero invitarles a que juntos podamos venir delante del Señor. Si has venido aquí por primera vez, o viniste algunas veces, pero todavía no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero decirte, hoy es el tiempo del Señor para tu vida. Hoy es el tiempo del Señor para tu vida. No importa lo que ha sido tu vida, no importa dónde has estado, no importa lo que Dios ha hecho, Él perdona cada uno de nuestros pecados. Miren, el único requisito para creer en Jesús, si existiera uno, es el pecador. Es reconocer nuestros pecados. Ven a Cristo. Pero también quiero llamar, desafiar a aquellos que se sienten que están estancados, sin crecer, quietos. Yo te quiero llamar y el Señor te llama a pasar a otro lado, a salir de donde estás, a poder decirle, Señor, quiero un renuevo en mi vida, quiero un cambio en mi vida, no quiero seguir así, necesito más de ti. Ven a Cristo hoy. Él nos llama a su presencia. Señor, gracias